Hola, ¿qué tal estás? Hace una semana le dedicamos los 30 minutos del episodio a echar un vistazo al nombramiento de la hermana Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hoy, siguiendo la portada de Vida Nueva, nos fijaremos en una nota de prensa firmada por ella misma que aparece fechada el pasado 10 de enero. En el texto de la nota se indica que José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín, ha sido nombrado delegado pontificio para el Instituto Religioso Clerical del Verbo Encarnado. Al mismo tiempo, Clara Echarte, de las Hijas de Jesús, aparece designada como delegada para la contraparte femenina del mismo instituto, las Servidoras del Señor de la Virgen de Matará. Hace años que el Vaticano tiene puestos los ojos en esta familia carismática y ni Satué ni Echarte son las primeras personas enviadas a supervisar o tutelar una serie de estructuras, conductas y acciones sospechosas de haber tomado una deriva sectaria y antievangélica. El propio fundador, el argentino Carlos Vuela, fue apartado de esta familia carismática en 2010 tras confirmarse que se trataba de un depredador sexual y con sospechas fundadas de haber puesto en marcha una estructura que auspiciaba una red de abusos. Aun con el interés del Vaticano para extirpar los elementos contrarios al Evangelio en estos institutos religiosos, ya en octubre de 2022 el cardenal Santos Abril y Castelló, que actuaba en ese momento como comisario pontificio, dijo que esta realidad eclesial mantenía un gobierno en la sombra que esquivaba todo intento de purificación o mejora. Durante la próxima media hora vamos a ver cómo están las cosas a día de hoy y razonaremos alrededor de ello. Veamos hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 188º episodio. El podcast de Vida Nueva. En 1984, el entonces presbítero Carlos Miguel Vuela fundó en Argentina el instituto religioso masculino conocido como Verbo Encarnado. Más tarde se fundó la rama femenina, el Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, y también una tercera orden laical. Los institutos masculino y femenino fueron aprobados como de derecho diocesano en 2004. El Canon 589 del Derecho Canónico dice que un instituto de vida consagrada es de derecho pontificio si la sede apostólica lo ha erigido o aprobado por medio de un decreto formal. De igual manera indica que será de derecho diocesano si el instituto ha sido erigido por un obispo diocesano, pero no ha obtenido un decreto de aprobación por parte de la sede apostólica. Cuando las ramas del Verbo Encarnado, o también IVE, recibieron la aprobación en 2004, fue en la diócesis italiana de Velletri Segni. Desde su comienzo, el IVE se identificó con la premisa del Concilio Vaticano II, que dice que la Iglesia es esencialmente misionera, y esa afirmación, en sí misma inofensiva, puede contener una dosis de riesgo invisible si no se tiene en cuenta lo siguiente. Dado que la misión es una dimensión constitutiva de la Iglesia, ¿cómo distinguir a un grupo que se identifica como misionero de otro que también lo hace? Ahí entra en juego la identidad, el carisma y todo tipo de sustantivos que describan a lo que identifica particularmente a una parte del pueblo de Dios con respecto de otra. Es entonces cuando nos topamos con el riesgo que te decía, porque en el proceso de desarrollar y vivir esa identidad característica, se debe articular al mismo tiempo la pertenencia y lealtad a la Iglesia institucional. Y esta articulación debe darse como mínimo en el plano organizacional, el simbólico y el discursivo. En lo referente a la organización, las demandas de autonomía del instituto religioso chocarán con los intentos eclesiales de ejercer control sobre él. En lo simbólico, la autoridad ejercida por la sede de Pedro no debe quedar por debajo de la del grupo. Y en lo discursivo se debe mostrar adhesión al magisterio de la Iglesia según los signos de los tiempos actuales. Con todo eso de contexto, retrocedemos a abril de 2023
En ese momento, Vidanueva informaba acerca de unas declaraciones del entonces comisario pontificio, el cardenal Santos Abril, en relación al Instituto del Verbo Encarnado. Hablaba sobre la poca transparencia en la comunicación y aseguraba que lo poco que se había podido conocer era siempre después de que hubiera pasado, gracias a la información enviada por algún religioso, y nunca por los provinciales. El cardenal mencionaba que un mes antes del fallecimiento del fundador, Carlos Buela, el hombre anciano hizo una visita a una comunidad en Achilia, a las afueras de Roma. El comisario pontificio afirmó que el desplazamiento se realizó sin su conocimiento y por tanto sin su permiso. Además, el acontecimiento se convirtió en una peregrinación masiva de novicios, seminaristas, hermanas y sacerdotes. Ese mismo abril, el cardenal hablaba de una continua desobediencia hacia las normas de la Iglesia. Decíamos que esta articulación entre la identidad y la pertenencia eclesial debía darse sanamente en el plano organizacional, simbólico y discursivo. Cuando en la organización existe un gobierno en la sombra que elude el control de estancias superiores, cuando la visita de una persona expulsada del sacerdocio por la violación de seminaristas se convierte en motivo de peregrinación, y cuando lo discursivo deviene silencio u obstrucción, no se puede decir que tal articulación se esté produciendo de forma saludable o evangélica. Siguiendo en esta línea, hace un par de días leíamos en la versión digital de la revista acerca de las reacciones que había provocado la decisión del nombramiento de Clara Echarte y José Antonio Satué como delegados. Vidanueva contaba cómo las redes sociales se habían plagado de mensajes en contra de la intervención vaticana, publicados por miembros o por personas afines. Algunas personas que pertenecen a los institutos definen los decretos del Vaticano como una forma de persecución profetizada. Incluso circulan algunos textos firmados por medios de información religiosa que dicen lo siguiente: el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica apunta su maquinaria represiva hacia uno de los institutos más florecientes de la Iglesia. Que nadie se engañe, este decreto no busca proteger, es una purga disfrazada de corrección, un golpe más en la cruzada contra todo lo que aún brilla con la luz del Evangelio auténtico. Conectando con lo que decíamos antes sobre las tres dimensiones para articular una sana pertenencia eclesial que encuentre equilibrio entre libertad y obediencia, estaba el aspecto de las cosas que se dicen, de lo discursivo. Cuando en la búsqueda de la propia identidad se facilita una férrea distinción entre nosotros y los demás, la indisciplina o la desviación se redibujan fácilmente como una suerte de activismo al que se le pueden adjuntar los más altos ideales. Llama por tanto la atención que el fundador del Verbo Encarnado, Carlos Buela, escribiese un libro que lleva por título Nuestra Misa. Lo mismo que la peregrinación para ver a Carlos Buela tenía relación con la dimensión simbólica por la implicación de éste en casos de abuso, podemos hacer lecturas similares a partir de algunos datos que aparecen en el informe elaborado en 2020 por la Secretaría de Estado de la Santa Sede a propósito de la expulsión del sacerdocio del antiguo cardenal McCarrick. En el año 2010, Carlos Buela fue apartado del Verbo Encarnado por el Vaticano. El informe de la Secretaría de Estado dice que en mayo de ese mismo año proporcionó $10.000 al rector de la casa de formación del IBE para gastos del seminario, indicando que había tenido el especial privilegio de disfrutar de la ayuda de los seminaristas del instituto, añadiendo que la donación podría servir para comprar gasolina y ayudar de otras maneras. En diciembre del mismo año envió otros $10.000 y en otros periodos proporcionó más dinero para ayudar en las necesidades de Carlos Buela. Además, aparece otra información muy llamativa. En algún punto de 2010, McCarrick se reunió con miembros de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ahora dicasterio que dirige Simona Brambilla.
En aquella reunión estaba presente el arzobispo Joseph William Tobin. McCarrick solicitó que el Instituto del Verbo Encarnado se convirtiera en un instituto de derecho pontificio, lo que hemos dicho antes sobre el Código de Derecho Canónico, y además que lo hiciera con independencia de las acciones de su fundador. El cardenal Tobin dijo: «De ninguna manera, eso no va a pasar, si es que pasa alguna vez, hasta que las acusaciones contra Vuela se resuelvan y el IBE acepte el juicio de la Santa Sede». Más tarde, a comienzos de 2011, McCarrick se mudó a una pequeña casa de Hyattsville, en Maryland, cerca de Washington. En esa casa, el antiguo cardenal vivía justo encima del piso donde residía un sacerdote secretario del IBE y 2 seminaristas que actuaban como sus conductores y asistentes personales. Que 2 depredadores sexuales se ofrecieran apoyo mutuo, ya fuere por medios económicos, ya proporcionando personas jóvenes para satisfacer necesidades personales, es un hecho que llama profundamente la atención, a menos que dicha atención sea desviada de forma intencional o que existan mecanismos externos que interfieran sobre ella. Relacionado con esto último y retomando el ámbito de lo discursivo, en el número de Vida Nueva de esta semana leemos acerca de una estrategia que el Instituto del Verbo Encarnado habría estado manteniendo y alentando, basada en un triple discurso. 1. Ante las autoridades eclesiales y la opinión pública. Aparente normalidad y comunión eclesial. Otro, entre sus adeptos. Reafirmación de los postulados y cuestionamientos contra Roma. El tercero, ante la cúpula encubierta. Es matemáticamente cierto que estos institutos y muchos otros de funcionamiento similar cuentan con un ingente número de miembros jóvenes y de vocaciones explosivas. Si ampliamos la mirada y la extendemos hasta el patio del colegio, también nos podemos dar cuenta de que muchas veces una persona que abusa es también una que atrae miradas y acapara aplausos. El informe McCarrick terminaba con unas palabras del Papa Francisco de una carta de agosto de 2018. Si un solo miembro sufre, todos sufren con él. Estas palabras de San Pablo resuenan fuerte en mi corazón a medida que conozco una vez más el sufrimiento de muchos menores debido al abuso sexual, el abuso de poder o el abuso de conciencia perpetrados por un número significativo de clérigos y personas consagradas. Mirando al futuro, ningún esfuerzo debe escatimarse para crear una cultura capaz de prevenir estas situaciones y evitar que vuelvan a ocurrir, pero también que prevenga la posibilidad de que estas situaciones sean cubiertas y perpetuadas. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, y por eso es urgente que una vez más reafirmemos nuestro compromiso para asegurar la protección de los menores y los adultos vulnerables. En este sentido, actuar como abusón de patio o matón de callejón, negar el dolor provocado, ensalzar a quien lo provocó o resistirse a la transparencia, podrá ser todo ello muchas cosas, pero seguro que fiel al seguimiento de Jesús no se encuentra entre ellas. En el número de esta semana, Vida Nueva trae muchas otras cosas, además del nombramiento de la delegada y el delegado apostólicos para hacerse cargo de la familia del Verbo Encarnado. La historiadora Lucheta Escarafía se pregunta si el nombramiento de Simona Brambilla la convierte en una prefecta con autoridad real. El Papa Francisco lanzó un mensaje al pueblo gitano que vive en España al cumplirse 600 años de su llegada al país. Juan María Laboa y Antonio Pelayo dirigen unas palabras de despedida tras el fallecimiento de Luis de Lezama. El profesor Gonzalo Tejerina se expresa acerca de la espiritualidad del corazón de Jesús. Considera ahora suscribirte a la revista para recibir 47 números como este cada año, además de los correspondientes suplementos exclusivos. Tendrás acceso a los contenidos desde cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo hacerlo, encuentras la información en vidanuevadigital.com/suscripciones.
La profesora Yanire Angulo Ordorica escribe esta semana en la revista una lista de elementos a tener en cuenta cuando se trata de detectar conductas susceptibles de tomar una deriva sectaria y que es aplicable también a cualquier iniciativa de carácter religioso. Lo hace además valiéndose de un lenguaje accesible para quienes no somos expertos en la materia. Dice así: toparnos en nuestras coordenadas geográficas con nuevas comunidades que llaman la atención por el número y por la edad de sus integrantes siempre genera inquietudes. Mientras muchos intentan descubrir el secreto de su éxito, a otros nos recuerda demasiado a los polvos de los cuales provienen estos lodos que intentamos limpiar ahora y que provocan tanto sufrimiento y escándalo. Hacer buenas acciones, ser muy activos social o pastoralmente, o hacerse presentes en ciertos lugares son criterios de funcionalidad, pero no sirven para valorar si aquello que sucede en el interior del grupo es sano o no. Hay que tener cuidado con la gente que se presenta siempre radiante, sin sombra de duda, dificultad o tristeza en su existencia y con la sonrisa eterna de un anuncio de dentríficos. Son solo algunos de los elementos mencionados por la profesora Angulo y que, como decía, pueden hacerse extensibles a cualquier realidad eclesial, no necesariamente una congregación religiosa. El grupo X o la iniciativa Z pueden tener un excelente aspecto y un empuje arrollador. Tú y yo, no obstante, estamos al tanto de que la costumbre de barrer y ocultar el polvo debajo de la alfombra es muy antigua y no suele traer más que problemas. El hecho de que el Vaticano haya designado a varias personas a lo largo de los años para tratar de aclarar y poner en orden toda la situación relacionada con la familia del Verbo encarnado sugieren que existe una brecha de comunicación y una resistencia al cambio que impiden la resolución definitiva y satisfactoria del asunto. Al hilo de esto, los profesores Elms y Taylor del Instituto Politécnico de Worcester, en Reino Unido, hacían en 2005 una propuesta para clasificar algunas formas de resistencia a la autoridad que me parece podrían ser interesantes en el contexto que nos ocupa. Ellos catalogaban la resistencia a la autoridad en 4 tipos o 4 grupos. En primer lugar, la resistencia mediante el espectáculo. La protesta tiene lugar mediante algún tipo de acto público que pone de manifiesto el descontento y este es observable a simple vista. Por ejemplo, aquí cabría una cacerolada, una manifestación o incluso una peregrinación no aprobada. En segundo lugar, la resistencia mediante el caos. Es una forma de protesta ambigua que incluye amenazas anónimas y sabotaje. Véanse, por ejemplo, los mensajes que han estado circulando estos últimos días en redes sociales o los posibles discursos en grupos privados de mensajería instantánea. Como tercer tipo nos encontramos con la resistencia mediante el civismo astuto o el civismo furtivo. Este tipo de protestas son ambiguas y abiertas a la interpretación porque son más implícitas, irónicas o sutiles. Aquí entrarían los comportamientos que llamamos de doble rasero. Por un lado, adoptar aparentemente las normas y valores de la organización y, por otra parte, rechazarlos en privado, lo que se puede traducir en la inacción frente a una orden concreta o a poner frenos a la comunicación fluida. El último tipo de resistencia descrito por los profesores Elms y Taylor sería el radicalismo moderado. Este sería el más complicado de describir. Los radicales moderados utilizarían una amplia variedad de estrategias, desde declaraciones personales que interrumpen silenciosamente las normas y valores organizacionales, hasta alianzas estratégicas con aparentes enemigos con tal de ganar apoyos para su causa. Qué propicio resulta, pues, recordar el informe McCarrick que hemos comentado en la primera parte. Ahora, con esta visión más de conjunto, podemos dar una segunda leída a algo que comenta Vida Nueva en la página 10. El hecho de que, tras el nombramiento de los delegados pontificios, ni las webs ni las redes sociales del Verbo encarnado o de las religiosas de Matará lo hubiera mencionado, cuando de habitual tienen una presencia digital muy activa. ¿Qué ha sido ese silencio? Cabe decir que por parte de la revista tampoco fue posible contactar con los responsables generales o provinciales
para poder recabar información al respecto. ¿Existen indicios suficientes, por tanto, para poder asociar el silencio institucional con alguna de las 4 categorías de resistencia que decíamos hace un momento? ¿Y si ampliásemos todavía más el rango temporal hasta llegar al momento de la fundación? Ello supondría arrojar luz sobre acontecimientos sucedidos desde 1984, algunos de los cuales permanecerán para siempre en la oscuridad. 1984, por cierto, fue el año en el que la primera Conferencia Episcopal Católica del mundo publicó unas líneas guía y protocolos de actuación ante casos de abuso sexual. Fue la de Canadá tras la publicación del informe Batley, incluso un año antes de que se conociera públicamente el caso de Gilbert Goth, un presbítero estadounidense que depredaba sexualmente a niños de 9 años. En Latinoamérica, la primera conferencia episcopal en hacer lo mismo fue la de Uruguay en el año 2013. En España, un poquito antes, en 2010. Quizás sería positivo replantear la posibilidad de que esa construcción lingüística tan usada de los tiempos de la Iglesia no valga para todo. No es lo mismo la desburocratización de un determinado trámite que dejar indefensas durante décadas a personas que han visto sus vidas rotas como consecuencia de las acciones de gente que ha actuado con total impunidad, a veces incluso ante la mirada silenciosa de personas cómplices. Hablaba la profesora Yanire Angulo acerca de identificar banderas rojas que permitan señalar cuanto antes las conductas, actitudes y situaciones desviadas con tal de poder actuar sobre ellas y ponerles solución. Un poco en la misma línea, el prior general de los Cartujos, Dom Dismas de Lassus, comenzó hacia 2017 un proceso para recopilar su visión acerca de los riesgos asociados a la vida religiosa. Ello dio como fruto la publicación de un libro que en castellano edita la Biblioteca de Autores Cristianos. Se llama precisamente así: Riesgos y derivas de la vida religiosa. Faltan voces femeninas y la interpretación puede orientar la mirada de manera desproporcionada a un pasado lejano. Sin embargo, su aporte pasaba también por poner nombre a aspectos que durante siglos gran parte de la Iglesia hizo como si no existieran. Rescato el texto porque ya en sus primeras redacciones, cuando Dismas de Lassus había pasado el documento a unas pocas personas, recibió respuestas al mismo que ponen de manifiesto la importancia que puede tener darle nombre a algo, aunque una multitud niegue o ignore su existencia. Una de esas personas anónimas decía así: «Esto confirma con agudeza todo lo que yo he padecido durante mucho tiempo. Sí, leer esto me hace daño. Me daña ver que es algo evidente y claro para ti, mientras que yo misma no lo podía ni explicar a mis responsables. La hermana I me escuchó como solo ella sabe hacer, pero sin que después pasara nada, sin tomárselo de hecho en serio y sin ponerlo en movimiento. Y tampoco la carta tan clara donde escribí estas cuestiones tan graves, esa a la que ella jamás respondió. Cuanto más reculo hacia atrás, más me horrorizo del grado de herejía que reina allí desde los inicios sin que nadie diga nada. Mi principal resentimiento es haber sido violada grave y profundamente durante toda mi vida, en mi intimidad, mi conciencia, mi libertad. Y me quedé atada, tal como dices, por mi propia justicia, mi deseo puro de decir que sí a Dios y a toda su voluntad, cualquiera que fuese el costo». La persona escribía estas líneas con lágrimas en sus ojos. Al fin y al cabo, tomar la decisión de entrar en un instituto religioso y no constatar, hasta mucho tiempo después, que estaba podrido desde el inicio, es algo que también fractura la dimensión más íntima de las personas. Ahora, ya para orientarnos hacia el final del episodio, vamos a detenernos unos instantes en 2 ideas muy concretas. En Mateo 10 leemos que Jesús dijo a los discípulos que no tuvieran miedo porque nada permanecería oculto para siempre, ni ningún secreto lo sería eternamente. Lo mismo Lucas en el capítulo 8.
y el Evangelio según San Juan en el capítulo 18 pone en boca de Jesús la afirmación de que él habló abiertamente al mundo y no enseñó nada en secreto. Comparativamente, el secretismo que suele acompañar a los grupos que habitualmente caen en derivas sectarias o abusivas contrasta mucho con esos pasajes. ¿Es posible que quienes presumen de tener mucho músculo de fe suelan entrar en contradicción por esta causa? Y la segunda idea tiene que ver con las personas que han salido de grupos con dinámicas tóxicas, abusivas o como mínimo sospechosas, y después de eso han fundado sus propios grupos. ¿Qué sucede en esas situaciones? ¿Son el caldo de cultivo para la repetición de la historia? ¿Tal vez aprenden a ocultar los abusos y excesos para quedar libres de la intervención vaticana? ¿O acaso rompen con la dinámica original y ponen en práctica un modo nuevo de ser y de vivir? Sea como fuere, lo cierto es que al Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica le queda por delante una tarea intensa para aclarar todo lo relativo a la familia del Verbo encarnado. Si la palabra se hizo carne, de seguro no fue para convertirse en un susurro en la sombra. Esta semana han pasado muchas cosas en el panorama eclesial. La Iglesia en Tierra Santa ha expresado su satisfacción por el alto el fuego en Gaza, destacando que es un paso crucial hacia el alivio del sufrimiento causado por la violencia en la región. Un templo desacralizado en Nápoles se ha convertido en una pizzería. El obispo de Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, afirma que las terapias de conversión no existen. La Guardia Civil ha detenido en España a un grupo de personas que se dedicaba a engañar a congregaciones religiosas para sustraerles dinero. Las exmonjas de Belorado no estarán en Madrid Fusión por sus intereses reivindicativos que nada tienen que ver con lo gastronómico. Y muchos otros temas que encontrarás en la versión digital de la revista. Lo tienes todo en vidanuevadigital.com. Por nuestra parte, llegamos al final del episodio. Si te has quedado conmigo hasta ahora, te doy las gracias y te animo a que compartas el enlace al episodio para que pueda llegar a más oídos. Hoy no digo nada más, que ya he hablado bastante y algunos de los puntos necesitan de un tiempo para poder procesarlos. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.